Be'ezrat Hashem, decidí hablar sobre la guerra de Kippur. Cada año, de tantas cosas que hay de qué hablar en los Yamim Noraim y Kippur y todo lo que acontece en estos días, como que siempre se pasa el tiempo y digo, ay, qué lástima, un año más que no hablé de la guerra de Kippur y de su mensaje. Y yo este año dije, ya, hoy es de Tzom Gedalia, normalmente no hay conferencias a estas horas, después de un ayuno, entonces dije, oportunidad de hablar de la guerra de Kippur. Eh, para entender lo que pasó en esta guerra, una guerra que mi padre, desde Juan Olibraja, guerreó en ella, no falleció en la guerra, pero siempre nos contaba de los milagros que presenció y vio en esas batallas tan duras y difíciles. Hay que entender lo que aconteció a la guerra de Kippur, la tragedia de la guerra de Kippur, y más que todo, entender la moraleja que eso tiene para nuestros días. Pues si queremos entender la guerra de Kippur, necesitamos primeramente entender la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días fue una guerra sí milagrosa, sí grandiosa, donde varios países nos atacaron a la vez. El primer ministro, el ministro de la Defensa y Ramatkal, Moshe Dayan y Rabin, que era el jefe del ejército, entendieron que está la cosa muy tensa. Los sirios en el norte, tenemos a los egipcios en el sur. Nasser estaba gritando como loco que va a borrar a Israel del mapa. 5 de junio a las 7:45 de la mañana, Israel decide atacar antes, adelantarse, y que sepan que en los libros de Guinness es la guerra más eficaz que pasó en el mundo. Y bajo la clave Sadin Adom, Sábana Roja, salió todo el ejército de Israel a la guerra contra Egipto. Ariel Sharon agarró también y entró con todo su ejército al principio, y los milagros en el campo de batalla eran increíbles, porque rápidamente lograron conquistar Gaza y hicieron avanzar rápidamente. Un día después, el 6 de junio, ya avisó el Estado de Egipto que se echan para atrás. Israel no paró y atacó con toda la fuerza. A las 9 de la mañana, los jordanos decidieron sumarse a la guerra bajo mucha presión y empezaron a bombardear Israel. Israel pues aprovechó y se metió con todo para atacar a los jordanos, y como ya saben, se conquistó incluso Jerusalén y el Cótel y todo eso. Bet Latrun, que era un lugar muy, muy difícil de conquistar, días se logró. Al Cótel llegaron por el Shar Hashpot y no pararon de avanzar. Motagur, que era el jefe de los paracaidistas, gritaron en el radio: ya tenemos Arabait en nuestras manos. En menos de 3 días, Israel ya conquistó toda Cisjordania. Los jordanos escaparon y se fueron detrás del río de Jordán. Y ahí, Dado recibe la orden: sube y conquístame el norte. Y efectivamente van contra los sirios y conquistan
toda la parte de Hermón, que era una parte muy importante de la guerra del norte de Israel. Con eso, la guerra de los 6 días fue una locura, fue un éxito muy grande para el pueblo de Israel. Israel llegó a asentarse, no asentarse, a dominar todo la península de Sinai y Ramat Golán y Cisjordania. En la parte del sur, el lugar que Israel conquistó era tan grande que casi Israel triplicó su territorio en esa guerra de los 6 días. Aquí comienza, después de la guerra de los 6 días, 3 años de una batalla que no terminó. Esa se llamaba Milhemet Atasha. En la guerra de la Atasha es tira, escóndete, bombardea, heridos, no guerra y no paz. Se van disparando y disparando sin parar, pero sin declarar guerra, sin moverse del lugar. De las trincheras donde están cada uno, disparaban. Un soldado levantaba cabeza, boom, le disparaban. Recibía nuevos misiles, boom, los atacaban. Es decir, el territorio se resguardó, pero iban atacando uno al otro de los lugares, pero suena como, ya sabes, disparo 1, disparo 2. No, 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 no. En la guerra de la Atasha, que esa duró, que esa duró 3 años, desde 1967 hasta 1970, 3 años de disparos y aviones, tumbando aviones y tanques, disparándole a tanques. Murieron del lado de Israel casi 1,000 soldados. Y del lado de todas las demás, desde arriba, Jordania, de Siria, Jordania y Egipto, 10,000 soldados enemigos caídos, 10,000, en una guerra ni siquiera declarada como guerra. Se llama Milhemet Atasha, pero ahí disparaban uno al otro, y algo interesante, muy interesante, dentro de los soldados muertos del otro lado, hay un dato muy importante que es los soviéticos, los rusos. Los rusos, debido a que Egipto era su alianza, ellos fueron a ayudar a los egipcios. De los soldados soviéticos murieron 58 soldados. Es decir, ya Israel guerreaba también contra una fuerza rusa que tenía 32,000 soldados en Egipto apoyando a los 200,000 soldados de Egipto. En el aire, Israel logró tumbar, lo estoy leyendo acá, 111 aviones egipcios, y en combate aéreos a 27 aviones y pilotos rusos. Es decir, que en el momento que tú guerreas y en 6 días conquistas tanto, y en 3 años hasta los rusos no pueden contra ti, y en guerra aérea los pilotos israelíes vencen a los rusos y a los egipcios, y aunque tienes muchas pérdidas, pero al otro lado le haces jarroset, aquí entra un problema muy serio. Y ese problema se llama la soberbia. La soberbia significa que cuando uno cree que es poderoso, baja la guardia. Si se acuerdan, hablamos de una de las conferencias de esta semana, no sé si la escucharon, espero que sí, está en Tutora TV,
del enemigo tan grande que es la soberbia de la persona, que hasta el más sabio le hace cometer errores. Kola mitiaher, dice la Gemara, cada uno que se hace, que se enorgullece, si es sabio, pierde su sabiduría. Si es profeta, pierde su profecía. Si es guerrero, pierde su grandeza. Todo se pierde con la soberbia. Estaba contando que Shlomo Amelech es considerado una de las personas más inteligentes que aquí en el planeta Tierra ambuló. Cuando hablamos de Shlomo Amelech, uno dice, sí, Shlomo Amelech es uno inteligente como yo, un poquito más. No, 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 no. Shlomo Amelech tenía una dosis de inteligencia divina, es decir, Dios le inyectó una soberbia, perdón, una sabiduría impresionante. La sabiduría de Shlomo Amelech no había algo parecido. Sin embargo, ¿qué le pasa a ese sabio? Comete errores de niño literal. A los 12 años, Shlomo Amelech toma el reinado. ¿Saben lo que es ser rey a los 12 años? Eres un niño y todo Israel agachando la cabeza ante ti. Durante 7 años, Shlomo Amelech construye el Bet HaMikdash. Y a los 19 años va a inaugurar el Bet HaMikdash. ¡Wow! Imagínense un muchacho bello, poderoso, rico, rey, inaugurando la casa más sagrada, la que anhelamos tantos años para construir. He aquí que llegó la noche de la inauguración. Aunque no lo crean, el sabio Shlomo comete errores de niño. No encontró cuándo casarse, sino únicamente en la noche que inaugura el Bet HaMikdash. Es decir, de un lado se inauguraba el Bet HaMikdash y a unos metros la boda del rey. Oye, escoge otro día para la boda. Hoy vamos a concentrarnos en la inauguración del templo, ¿no? No dividas la gente, dividas la orquesta, dividas la música, es centro de atención. ¿Dónde corren los camarógrafos y los reporteros de Tutora TV? ¿Para acá o para acá? Para colmo, ¿con quién se casa? Se casa con la hija del rey Paró. Oye, Shlomo, ¿no contrates una judía? ¿Por qué acudes hasta allá? Y en plena boda de Shlomo Amelech, dice Jajamín, que traía la esposa nueva, la hija de Paró, danzas que bailen en la boda, y las danzas eran de idolatría. Entraba el primer grupo y le decía la hija de Paró a Shlomo Amelech, así bailan al dios Buda. Aquí están budistas bailando el baile de Buda. Y aquí están los de Zulu en África bailando el baile de Zulu. Y aquí están los de Baal Peor y los de Baal Zebub y bailes de Abodazara en la noche de la boda de Shlomo Amelech. Y el público choqueado. ¿Dónde está Haban Aguila Abba? Ebenu Shalom Aleichem Gefen, algo. ¿Cómo llegaste a esas canciones y a estas danzas? Me imagino que borrachitos se fueron todos a dormir y al día siguiente las llaves del Bet HaMikdash la tiene Shlomo Amelech y él está durmiendo borrachito, cansado, y la hija de Paró le tapó las ventanas para que crea que todavía sigue la oscuridad y no se levantó para Shachrit y para el rezo, pero el sacrificio del Bet HaMikdash por la mañana, del primer día del Bet HaMikdash, no se está haciendo. No se puede abrir el Bet HaMikdash, los Kohanim esperando con el sacrificio, no se puede sacrificar. Desde que se hizo el tabernáculo en el desierto, 450 años aprox, no se interrumpió el servicio. Y ahora que hay Bet HaMikdash no va a haber servicio, estaba de locos la situación. Hasta que llamaron a Bacheva, la mamá de Shlomo Amelech, y esta entró a la recámara real, a la recámara principal, y agarró a Shlomo Amelech, le amarró y le empezó a pegar, gritándole por la vergüenza que está haciendo. Que sepan, Hashem se molestó tanto con la inauguración del Bet HaMikdash que 410 años después, cuando
mandó al profeta Irmía que anuncie la destrucción del templo, le pidió decir, y di al pueblo de Israel que yo, Dios, estoy molesto con esta casa desde el día que se inauguró. Desde esa noche estoy molesto en esta casa. Y la pregunta es, ¿qué le pasó a Shlomo Amelech? ¿Cómo el sabio comete ese error? Y la respuesta, ¿saben cuál es? La soberbia causa a la persona hacer estupideces. La soberbia le causa a la persona no darse cuenta de lo que está haciendo. Y es justamente lo que ocurrió ahí en la guerra de Kippur. Después que ganamos la guerra de los 6 días y hubo tanto éxito y hubo tanta victoria y todos vanagloriándose de todos los exitazos que tuvimos, lamentablemente, al momento empezaron las malas actitudes debido a la soberbia. Y 6 de octubre, en el día de Kippur, a las 2 de la tarde, cuando todos estábamos ayunando, empezó la guerra de Kippur. Pero hay que entender la guerra de Kippur, cuál era su éxito. Israel estaba muy tranquila, muy segura de sí misma. Ellos hicieron los egipcios y los sirios se aprovecharon muy bien de la situación. ¿Saben qué hicieron? Ellos nos dejaron sentir que somos los más poderosos y que ellos son los tontos, los que no saben guerrear. Israel dejó en la frontera en Egipto, muy pocos soldados en una línea llamada la línea de Barlev, a nombre del jefe. Los soldados estaban tranquilísimos. Veían con sus binoculares al lado egipcios y les veían a los egipcios soldados pescando en el río. Golda Meir, Moshe Dayan, recibieron mensajes claros. Les dije que la guerra de los 6 días era Siria, Jordania, Egipto. En la guerra de Kippur, Jordania, que ya perdió mucho territorio con nosotros en la guerra de los 6 días, no quiso participar. No solo que no quiso participar, sino que vino Hussein, el rey de Jordania, a una visita personal con Golda Meir y la dijo, están preparando Egipto y Líbano y Siria una guerra. Traicionó a sus amigos y vino a Israel y les dijo, va a haber una guerra. El tema del hijo el yerno de Nasser, que era espía israelí, no voy a meterme en ese lío, si era espía o doble espía, pero no importa. Israel, con todos los anuncios que decían que va a haber guerra, decían, ja, 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 que se atrevan. Ellos nada más intentan cruzar Suez y verán lo que le vamos a hacer. Con un batalloncito de nosotros le hacemos jaroset. Ven en la cámara misiles contra aviones que pusieron los egipcios en el desierto. Escuchen bien la táctica que pasó allá y ahí entenderán lo que la soberbia causa y ciega. Ellos agarraron unos helicópteros en la noche de Kippur, los metieron dentro de Sinaí, rebasando las fuerzas de nosotros que estaban o ayunando o distraídos o seguros por sí mismos, y pusieron allá comandos y soldados entrando y nadie se da cuenta. Como es un desierto tan grande, no se dieron cuenta. Pero lo que más no nos dimos cuenta era de un truco muy grande. Ellos prepararon y anunciaron a todo el mundo, vamos a tener mucho movimiento de nuestro ejército cerca de la frontera por un entrenamiento anual que hacemos siempre. Y Siria también dijo, es un entrenamiento, no vamos a atacar. Y nosotros ingenuos, soberbios, creyendo que de verdad no va a haber un ataque. Nada más se están preparando. Israel no se imaginó
Israel no se imaginó la sorpresa que llega. Quiero que sepan lo que ahí pasó. Y aquí duele, de verdad que duele ver todas las cosas que lamentablemente ocurrieron en esta guerra. En primer lugar, ellos trajeron misiles contra aviones de Rusia, ¿se acuerdan? La batalla contra los soldados rusos. Y trajeron armas nuevas de misiles contra aviones que Israel no sabía que existen. Y que menos todavía que los tienen los egipcios. La soberbia nos cegó y perdimos a los medios de información, de espionaje, que nos pudieron alertar de todas las cosas malas que pueden llegar a pasar. Todos esos misiles contra aviones ya estaban en el territorio de nosotros. Es decir, nosotros lo conquistamos de los 6 días, pero ya se llama tu territorio. Todos ellos puestos y nadie se da cuenta y nadie lo sabe. Cuando ya entran y atacan en masas, en cantidades, pobrecitos los soldados que estaban poquitos en ayunas, o rezando o distraídos en los puestos, al que hace unos minutos les veían pescando, que era la trampa, de repente entraron de lado, cruzando y bombardeando a los poquitos soldados que estaban en la frontera. Escuchen bien. ¿Qué hacen soldados que están de repente atacando? Llaman y piden ayuda. No se olviden, entre Israel, me refiero, donde está Israel, Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon, y de esta frontera, debido al gran desierto que se conquistó en los 6 días, hay como 230 kilómetros. Tardas en llevar un tanque hasta allá. Tardas en llevar soldados hasta allá. Pues, ¿qué se hace? Pues se manda aviones. Los aviones no entendían dónde hay que atacar porque nadie sabía que los soldados egipcios ya están dentro de la península de Sinaí. Y los aviones volaban para entender qué está pasando y de repente, ¡boom!, un avión cae y otro cae y otro cae porque no tomaron en cuenta los misiles nuevos contra aviones que los rusos les pusieron a los egipcios. Sorpresa tras sorpresa, ceguera tras ceguera por la soberbia. Escuché un testimonio de uno de los soldados que dijo algo muy fuerte. Dijo, estábamos 40 personas dentro de un cuarto de 3x3, escondidos en un búnker, disparándonos, echándonos flemas de fuego, granadas, y nosotros pedimos ayuda aérea. Lográbamos ver los aviones llegando y cayéndose, hasta que pedimos, por favor, ya no manden más aviones. Ya, ya. Más vale que moramos nosotros y no perdamos. Quiero que sepan, la guerra de Kippur, Israel perdió 1/3 de su aviación. 1/3 de su aviación. Le estoy dando datos no conocidos. Entren, chequen, ya saben que cuando yo me clavo en algo lo quiero conocer y saber bien. Dato: al segundo día de la guerra, cuando Israel captó lo que está pasando y perdieron 1/3 de la aviación y 1/3 de los tanques de Israel, ya se estaba preparando la bomba atómica de Israel para bombardear acá y allá y salvar al pueblo de Israel, porque ya, como dijo Moshe Dayan, esto es la Jorban Bait Shlishi, lo llamó, la destrucción del tercer templo, de la tercera casa. Es decir, se refirió que está la cosa caótica. Los egipcios se escondían dentro de la arena, y cuando llegaban los primeros tanques, soldados que los llamaron en Kippur, a mi papá le llamaron en Kippur, le sacaron de la sinagoga, a él y a su amigo Jobás de Juan Oliverja, salgan,
Y mi papá, yo tenía que 1 año, dos, no sé. O sea, mi papá agarrando las cosas y todos los soldados no sabían ni dónde correr, ni dónde ir, y por dónde empezar, y qué está pasando. No entendían qué está pasando. Cómo los egipcios, que los veíamos en cantidades en la guerra de los 6 días, levantando la mano, corriendo en el desierto descalzos, pidiendo agua, asilo, comida, y nosotros los victoriosos, de repente la televisión te enseña soldados israelíes rindiéndose, los que estaban en la frontera, una imagen que no la podían asimilar. Y todavía seguían con la soberbia diciendo, ya, mándales unos tanques y se escaparán. Y mandaban tanques, como dijo uno de los tanquistas, volteas a la derecha y ves a tu amigo explotando en uno, explotando el otro, y de 140 tanques que fuimos, nos quedamos siete tanques. Israel perdió en esa guerra sorpresa más de 2.500 soldados, pero en días, en cuestiones de días, los aviones cayéndose, soldados que iban creían que los egipcios todavía están muy lejos. ¿Dónde estoy yo? Apenas crucé Ashkelon, apenas crucé el Arish o Maxomeres. De aquí hasta que yo llegue a la frontera de Egipto. Viajaban en los tanques de noche unos kilómetros dentro del desierto y de repente ráfagas de misiles y disparos de todo, de la arena. Ya estaban ahí, ya estaban escondidos, ya se guardaron adentro. Mi papá de Juan nos cuenta que cuando ellos llegaron a la guerra, los que estaban al frente y llegaron antes, ya estaban todos muertos. Y la segunda línea, donde él estaba, también caídos y muertos y heridos, un desastre, un desastre. No sabían ni por dónde empezar a llevar heridos. ¿Cómo se lleva tantos heridos de un campo que un helicóptero que llegue le bombardean? ¿Cómo se los llevan a los hospitales en Israel? Me contó mi papá de Juan Bajá que se quedaron un grupito de soldados, eran como 5, 4, algo así, 6. Muy pocos soldados quedaron y decía mi papá, ves para abajo y los egipcios parecían hormigas, cantidades corriendo hacia ti. Quiero que sepan que un general dijo que cuando ellos agarraron los soldados egipcios y los pusieron con sus helicópteros la noche en el desierto, les dijeron a los soldados egipcios, no tienen plan de regreso, no hay forma de regresar, no hay dónde regresar, no pueden regresar a Egipto. Aquí se quedan, aquí disparan, aquí se mueren. Por lo tanto, dice, cuando disparaban y mataban egipcios, en la guerra de los 6 días, matabas a unos o bombardeabas a unos y todos se rindían. Aquí nada. El egipcio pisaba a su amigo muerto y seguía corriendo hacia ti. Y ya no les quedaron armas. Ya era la Shema Israel, ya no había nada que hacer. Me cuenta mi papá que les quedó unos misiles que eran antiaéreos. Entonces lo acostaron en una forma, no sé ni cómo, hasta el piso para que dispare hacia abajo, hacia los egipcios que venían. Lanzaron un misil, pero ese cayó detrás de todos. El último misil que quedó, lo pusieron, lo acostaron mucho, lo dispararon y Mishamayim, el misil tocó una tubería o una base de petróleo, no, tubería de petróleo o bomba de petróleo, yo no sé. Y de repente salió una explosión que todos los egipcios se asustaron, se dieron media vuelta para atrás y corrieron de regreso de donde vinieron. Así se salvó mi papá. Total, tardaron Israel unos días para entender la magnitud. Y aquí empezaron los milagros de la guerra. La guerra de Kippur, como se divide en dos. La vergüenza de la sorpresa que nos agarraron
las pérdidas tan fuertes que nos causaron en los primeros días, porque la guerra duró al final 19 días. Pero los primeros días no querían creer de lo que está pasando. Y cuando ya pasó, se reorganizaron y ahí empezaron batallas de soldados valientes. Estaba escuchando una vez uno de los jefes más importantes de la guerra, que la orden de ellos era así. Escuchen bien, qué orden tan fuerte y tan difícil de cumplir. Les dijeron, miren, en un lugar hay 40 soldados atrapados. ¿Se acuerdan los 40 soldados que estaban atrapados? Hay que ir a salvarles. Pero alrededor de ellos está cantidad de egipcios y armas y misiles y de todo. Imposible que nosotros nos acerquemos para allá. Escuchen bien qué van a hacer. Acérquense lo más que puedan y empiecen a disparar a lo loco, porque como están metidos en la arena, tú ni sabes por dónde están. Disparen, 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 para que sepan los egipcios que ustedes están cerca y apunten todas las armas de ellos, con toda la atención de ellos hacia ustedes. Y cuando estén bombardeándoles a ustedes, los 40 saldrán corriendo y correrán unos kilómetros para unirse con nosotros y ahí los llevaremos de vuelta. Entonces dijo él, teníamos que ir a hacer carnada. Ellos saben dónde estamos nosotros. Nosotros no sabemos dónde están ellos. Nosotros vamos a disparar a lo loco y ellos van a disparar hacia nosotros en tal de sacar a esos 40 de allá. Y fuimos, dice él, y disparábamos para hacer ruido. Estamos y disparamos a todos los lados, a ver si le damos a algo. Y ese grupo de 40 se dividió en dos, 20 y 20. Dos caminos, porque no sabían por dónde ir, y dijeron, ojalá alguien de nosotros se salve. Pues efectivamente, un grupo de 20 se salvó, el otro grupo de 20 sufrió muchas bajas y muchos de ellos también cayeron en, ¿cómo se llama? Prisioneros hasta después de la guerra que se arregló las cosas. Eso, ya, al final ya saben cómo terminó, si no saben se los resumo rápido. Israel contraatacó, la primera misión era frenar, después que frenaron, atacaron, la misión era en el norte llegar hasta Damasco y en el sur llegar hasta, no sé si era Alejandría, no, Ismailía, y ahí asustar a los egipcios que nosotros estamos en su país. Y efectivamente Ariel Sharon cruzó esto, llegó para acá. Al final quedaron todos los egipcios que cruzaron la frontera hacia nosotros atrapados, rodeados de Israel, ellos sin armas, sin comida, ya no sabían por dónde ir, se rindieron, se hicieron acuerdos de paz, se devolvió Cisjordania, se devolvió la península, se hizo paz con Egipto, etc. Pero aprendimos de eso una lección para toda la vida. Cuidadito con tu soberbia. Cuidadito por no tratar correctamente a tu enemigo. Cuidadito cuando le vences, y ahora sí, copy-paste y moraleja, cuando sales a la guerra contra tu Yetzer Hara y le vences, y lograste hacer la mitzvah, y lograste hacer la cosa, y lograste ir a estudiar, y lograste dar la tzedakah, y lograste, qué grande soy. Ahí, él te da la sensación que eres grande. Él te da la sensación que eres poderoso. Él te da la sensación que es débil, que él es débil. Y justamente cuando tú bajas la guardia, de repente te mete enemigos muy fuertes a tus neuronas más íntimas y privadas y ahí te ataca. Y sus neuronas son y sus soldados dentro de ti son tan poderosos que cada avión, cada idea, cada tefilá, cada cosa maravillosa, cada shur que intentas meter como ayuda para el combate,
él ya tiene misiles soviéticos que te tumban, ya tiene misiles fuertes que te hacen caer. La guerra de Kippur, por parte de ellos, fue hecha en el día que menos la pensamos, en el día que todos estaban en los rezos, en el día que todos estaban de ayunas. Contó Kaalani. Víctor Kaalani es uno de los guerreros más famosos de la guerra de Kippur por la cantidad de tanques sirios que él derribó. Creo que ellos eran 7 tanques, creo, y derribaron unos 140 tanques. Creo que en tu Torah TV hay un reportaje sobre Kaalani. Él dijo, él es religioso, sí, algo así, tradicionalista religioso. Cuando él llamó a todos sus soldados en Kippur, todos estaban en shock. ¿Cómo Kippur? Lo primero que hizo a Víctor Kaalani es agarrar una manzana del árbol, decir Boré Periaetz y comerla en Kippur. Con eso aclaró a todos los soldados la gravedad del asunto. Esto no es porque todos creían que era un simulacro. Es un simulacro, decían al otro. Había jefes de soldado que decía a su esposa, ya, Kippur, que ahorita es momento de simulacros, pero tranquila, abriré el ayuno aquí en casa. Voy y vengo. Muchos de ellos no regresaron, lamentablemente. Pero eso era otra vez el efecto sorpresa. Cuando el Yetzer Hara te puede agarrar, cuando tienes la guardia baja, cuando no te das cuenta, cuando crees que la tienes ganada. ¿Qué dijo la Mishnah? Al ta'amin be'atzmach ad yom motach. No, tú no creas en ti mismo hasta, hasta el día de tu muerte. No importa qué edad tienes y no importa cuántas veces avanzaste y estudiaste y completes, en un momento dado puedes caer. La guerra de Kippur, como dije, de parte de ellos es agarrarnos en el menos día que podíamos pensarlo. Pero para nosotros terminó siendo un mensaje para nuestro Kippur, para nuestra Teshuvah, para nuestra batalla contra el Yetzer Hara. Cuidadito cuando subestimes a tu enemigo interno. Cuidadito cuando creas que la tienes ganada. Ahí justamente le dices la victoria. Y lo dijo Shlomo Amelech. Imraita jajam be'ainab, tikval exil mimen. Si viste una persona que ya se cree potente, inteligente y poderoso, ahí empieza su caída. Pagamos con 2,670 soldados, 10 veces más heridos, pero aprendimos una lección para toda la vida, tanto espiritual como material. Al enemigo se le respeta. Y para eso se llena siempre, ahora vamos a resumir, ¿y qué hace Israel desde entonces? Siempre se prepara con armas, digamos que va a ir a guerrear contra Putin, contra Estados Unidos, contra Francia. No me importa, yo ya no creo, no sé el arma de quién llegará a estar en manos de mi enemigo. Tengo que siempre estar 10 veces más fuerte, 10 veces más preparado. Y siempre tengo que tener un ejército listo para atacar. Eso nos da a nosotros la moraleja. Tú tienes que saber y tener Torah y armas 10 veces más de lo que crees que necesitas. Porque en un momento dado que salgas a una batalla, tendrás que sacar todo tu arsenal para no caer. Y los que caímos, sabemos lo débiles que somos. Y los que ganamos batallas, cuidadito. El enemigo te deja sentir poderoso para que bajes la guardia y te gane. Ojalá que primeramente esta clase sea Leilishma a todos sus muertos en esas guerras y en todas las guerras de Israel. Y como dije en Rosh Hashanah, el Mishaberach que aparece en el Sidur que hay que decir por los soldados de Am Israel, no es un texto que hay que leer porque está escrito. Ese hay que gritarle de corazón y alma, porque esos soldados de verdad que ponen su sangre, su sudor, su alma, su cuerpo por Am Israel.
No es fácil estar allá y saber que vas a morir, saber que no vas, contaban soldados que las balas les daban a ellos y se peleaban en no ir al hospital, en tal de seguir allá, guerreando y arriesgando su vida. Y como dijo ese soldado, ese tanquista que fue a traer el fuego egipcio sobre él, decía, yo sabía que uno de esos misiles me va a alcanzar, pero en tal que se salven 40 amigos míos, estaba dispuesto a hacerlo. Todas esas cosas ameritan esos soldados, primeramente, un gran Ilui Nishmat. Dos, Misheberach a todos los que están vivos y cuidándonos. Tres, que Dios vuelva ante Shuvah a todo a Israel para que no necesitemos sufrir guerras, para que el enemigo nos tenga miedo y no por nuestras armas, sino por nuestra santidad. No tienen la menor idea en países musulmanes el temor, el miedo y el respeto que tenían por grandes cabalistas de tzadikim que vivían entre ellos. Hasta hoy tumbas de tzadikim en Marruecos son muy respetados por todos los árabes. Si te respetan por tus armas, escuchen bien mi frase, buscará una arma que te supera. Pero si te respeta por tu santidad, sabe que esa nunca la podrás superar. Esa es nuestra arma verdadera. Ojalá que nos elevemos tanto para no tener que necesitar nunca de guerras, sino paz y armonía. Y como dijimos la tefilá, es lo que hay que gritarlo. Dios, en estos días tú decides qué país tendrá guerra, qué país tendrá pandemia, qué país tendrá paz y tranquilidad. ¿Se acuerdan esos rezos? Y cuando los decíamos unos años atrás y mencionamos la palabra pandemia, nadie se imaginó pandemia. Pandemia. Lo digo porque está escrito en el Sidur. De repente la sufrimos 2 años de pandemia horrorosa. También cuando decimos eso y lejer, vezole shalom, hay que saber que cualquier momento puede haber problemas de guerra. Israel está viviendo sobre un barril de pólvora. En cualquier momento se puede desatar algo con el Hezbollah y algo con Irán y algo, no queremos ni pensar en esas opciones. Antes de Rosh Hashanah mandaron el alcance de los misiles de Hezbollah y del Hamas del sur. Conclusión, no hay 1 metro cuadrado en Israel cubierto. Tranquilo. Ya estamos en una situación que los misiles pueden llegar a todos los hogares. Y Mashem lo ishmor ir, shav shakat shomer. Si Akadosh Baruj Hu nos va a cuidar, ¿qué nos va a cuidar? Los soldados darán su parte, pero el frente verdadero que tiene a Israel es entre él y Dios. Y son días de hacer la paz con Dios. Y cuando hagamos la paz con Dios, todas las demás paces llegarán. Y paces que no nos imaginamos nunca que llegarían, están pasando con muchos países musulmanes. Los acuerdos conocidos como los acuerdos de Abraham, en muchos países árabes ya quieren ser amigos de Israel. Y Arabia Saudita está a punto de firmar este año acuerdos de paz en Israel. Nadie se imaginó que llegaríamos a esos días, porque a medida que vamos haciendo la paz con Akadosh Baruj Hu, otro religioso, otra familia sagrada, otro Abrej, otro Bentorá, otra tzadika, otro país hace paz contigo. Lean en mi libro La Última Profecía cuántos países en el mundo que eran enemigas o que no votaron por nosotros en la ONU en el 47, cuántos de esos países hoy son nuestros amigos, son nuestros aliados, quieren a Israel entre ellos. ¿Qué falta? Pues falta otros países, claro, porque falta todavía más paz de ciertos Yehudim con Akadosh Baruj Hu. Hay que forzar la paz con Akadosh Baruj Hu y de repente verás milagros. Gobiernos enemigos cayendo, nuevos gobiernos subiendo, y esa gente ya quieren ser parte con Israel. ¿Quién se imaginó una paz entre Egipto e Israel? Egipto era el que escuchaba a Nasser hablando, temblaba. Ahí está, Baruch Hashem. Desde el 77, creo, que se hizo la paz o 79, perdón, ya no me acuerdo. Ya, Baruch Hashem, casi todo bien, tranquilo casi. Wow. Y así pasará con Líbano, ya van a ver.
Si Akadosh Baruj quiere, Birtzot Hashem Darje Ish, Gam Oivav Yashlim Imo. Cuando Hashem quiere tu camino, hasta tus enemigos querrán la paz contigo. Que los ojos vean esos momentos tan bonitos de cero guerra, de pura paz. Paz con Akadosh Baruj primero. Y que ganemos todas las batallas. Me refiero a las particulares de nosotros contra nuestro Yetzer Hara, el cual, cuando tú le aplicas la fórmula de los 6 días y le vences y le haces jaroset, él, encalladito, prepara armas más potentes que tú para el nuevo ataque. Prepárate para estar preparado a la siguiente batalla. Kippur va a ser un día maravilloso. ¿Y después de Kippur qué? De nuevo al campo de batalla. Ojalá que tengamos internamente todos los soldados listos, todas las neuronas listas, todas las cualidades listas para ganar y vencer. Y así, Besat Hashem, batalla tras batalla, hasta la Geulah, Besat Hashem, que será pronta, seguiremos venciendo y levantando cada vez la bandera y decir, me caí para atrás, pero volví al Germón y puse la bandera. Ya estoy de vuelta en ese lugar. Me caí para atrás acá, pero regresé con nueva fuerza, con nuevos soldados y puse mi estaca para decir, aquí estoy. Así será toda la vida. Que Hashem nos ayude a ganar las guerras, avanzar, no tener más que paz con Akadosh Baruj Hu, y así, Besat Hashem, entrar a Kippur con esa sensación, y en la guerra de Kippur que vamos a tener en unos días interna, que no nos agarre de sorpresa, sino bien preparados por un Elul increíble, por un Rosh Hashanah increíble, con la serie de Shuvah increíble. Este Kippur nadie llega con la sorpresa viendo a su enemigo en el tribunal celestial preparando todo su arsenal. No, 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 no. Vamos a eliminar el enemigo pre-Kippur, que es lo que faltó en la guerra de Kippur. El error más grande de Golda Meir. No se los dije. Investíguenlo. Al tercer día de la guerra, cuando Golda Meir entendió el gran error que ella cometió y no escuchó las advertencias que le decían que hay guerra, no puso atención que le decían que los soviéticos sacaron a todos sus familiares de Egipto y de Siria, y por su culpa, por falta de aceptar el gran consejo que le dieron, debemos de atacar otra vez primero como la guerra de los 6 días. Contó uno de los pilotos de los batallón de Beni Peled, era el jefe de la aérea israelí. El día de Kippur, escuchen bien este dato, día de Kippur, a las 7:40 de la mañana, acuérdense, la guerra empezó a las 2 de la tarde. Día de Kippur, 7:40 de la mañana, los pilotos de la aviación israelí ya estaban listos de viajar a Egipto y atacar primeros antes que los ataquen, antes que crucen y antes que pasen los misiles antiaéreos a Sinaí. Y cuando ya estaban a punto de despegar, Golda Meir da la orden, no ataquen, no es necesario. Quiero que sepan, la secretaria de Golda Meir lo contó, que Golda Meir la pidió pastillas para suicidarse el tercer día de la guerra. Y ella pidió al doctor cantidad de pastillas para que las dos se suiciden. Hasta tal grado era la vergüenza y el error cuando no estás preparado a una guerra. Baruch Hashem no pasó. Baruch Hashem al final se ganó. Pero el jefe del ejército renunció después de la guerra. Golda Meir, por la presión de las manifestaciones, renunció después de la guerra. Y ahí toda la soberbia se calmó y cada uno empezó a entender que cuando te crees demasiado es tu peor enemigo interno. Reconozcamos que somos vulnerables y estemos listos a cualquier batalla del Yetzer Hara. Muchas gracias, que este equipo sea día de perdón para todos, que ganemos la batalla interna y que Akadosh Baruj Hu Besat Hashem nos dé el privilegio no de sentarnos en la sukkah cabaña de cada uno y una de nosotros, sino sentarnos en su sukkah en el Bet HaMikdash, en Jerusalén, Besat Hashem. Muchas gracias a todos. Les pido perdón si les dije algo, si les hice algo. Yo perdono, no necesitan pedirme perdón. Les quiero mucho a todos. Les deseo Gmar, Hatimah Tová, que tengan todo lo bueno. Muchas gracias.